Bienvenidos mis hermanos nuevamente a un nuevo programa, a un nuevo tema de su programa Padre Retro Satana. Es un gusto estar con ustedes cada domingo en este horario donde nos encontramos hablando sobre esta doctrina de la Iglesia Católica, sobre demonología, sobre todo esta doctrina que encierra pues este proyecto de salvación que tiene nuestro Dios para cada uno de nosotros, que quiere, allá en 1 Timoteo 2:4, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero pues aquí estamos enseñando que existe un saboteador que siempre quiere sabotear ese plan de Dios y siempre está induciendo a los hombres para que se olviden de ese fin último, que es pues la alegría del cielo de estar un día en presencia de Dios. Pues muchas gracias, hermanos, por acompañarnos. Muchas gracias a la página de RAC, Rincón de Apologética Católica, por permitirnos este espacio para transmitir esta doctrina de la Iglesia Católica. Aquí aprendemos todos juntos con nuestros hermanos especialistas del tema que nos van instruyendo en esta doctrina de demonología. Pues hermanos, también quiero dar gracias a todas esas páginas hermanas que se unen y retransmiten o transmiten este programa. Gracias también a la página de RAC por permitirme transmitir este programa en mi página Defensa y Formación de la Doctrina Verdadera y en mi canal de YouTube Antonio Valencia, buscando confirmar en la fe a los bautizados. Pues ya me conocen, me presento, mi nombre es Antonio Valencia, pertenezco a la Iglesia Católica en una parroquia que se llama Los Santos Reyes, doy mi servicio en una capilla que pertenece a esta parroquia que se llama La Divina Providencia, sirvo en el grupo de renovación y pues ahí nos dedicamos sobre todo a la evangelización, a llevar el mensaje a todas esas personas que de alguna manera se han alejado de Dios por estos enemigos que tenemos del alma, el demonio, el mundo y la carne. Pues hermanos, un gusto que estén nuevamente con nosotros. Recuerden que sus comentarios son muy importantes. Ahí dejen sus dudas, sus comentarios para nosotros estarlos analizando, responder esas dudas y hacer programas referente a todas las dudas que ustedes tengan, hermanos. Comenten a través de este programa. Pues hermanos, sin más, vamos a presentar a los especialistas del tema. Y hoy nos da mucho gusto tener una invitada especial que nos va a estar hablando sobre este tema que vamos a tocar hoy, que es referente a los modísimos y sobre el tema del purgatorio. Vamos a presentar a nuestra hermana Silvana y la dejamos a ella para que se presente. Adelante, hermana Silvana. Mucho gusto, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio de estar aquí. Es una gran alegría y una gran bendición poder compartir esta parte importante de la doctrina y que está avalada por el Catecismo y las Sagradas Escrituras, y esperamos entre todos poder compartir este tema un poco olvidado de nuestra realidad actual, pero que realmente es muy importante porque al final lo que busca este tema de parte de nuestra Santa Iglesia, la Iglesia purgante, que al final tenemos todos nosotros que buscar siempre nuestra conversión y penitencia, siempre en línea con lo que nuestra Madre Santísima ha dicho en todas las apariciones, casi todas las apariciones marianas, y tenemos que escuchar eso, ¿verdad? Y no tener esos pecados de omisión, tanto para los hermanos que están en el purgatorio como nosotros mismos. Y ahora que se presente ella. Mi nombre es Silvana Sandoval, soy una servidora de aquí de mi país, Guatemala. Tengo el honor de servir en el Ministerio de Liturgia como proclamadora de la palabra de nuestro Señor en la Iglesia Catedral y mi parroquia. Y también pues soy miembro con mucho honor de la Archicofradía del Santísimo Sacramento, que es la única que está aquí en el continente americano. Y pues de ahí empezó mi camino, y gracias a mi Madre Santísima, pues que ella me dio la gracia de consagrarme a ella y poder empezar a servir desde esta plataforma y muchos medios más que el Señor permite. Tu micrófono. Muchas gracias, hermana Silvana. Ya me pasó lo que le pasa a mi hermano Luis.
Es un gusto tenerla aquí con nosotros y compartir con ustedes este hermoso tema, hermana Silvana. Gracias por darse este espacio, pues para compartir un poco de lo que usted ha aprendido sobre el purgatorio y sé que será de mucha bendición para nosotros, para todos los que van a estar escuchando, pues para que se formen un poco más en esta realidad que nos enseña la Iglesia Católica. Pues preséntese, hermano Luis. Pues bueno, para todo el público de Latinoamérica, para todas las personas que nos escuchan desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina, pues bueno, mi nombre es Luis René Juárez, trabajo para la Arquidiócesis de Guatemala de la Asunción, soy catequista del CEPAF, los Centros de Formación Parroquial, trabajo para mi parroquia, San Pablo Apóstol, y pertenezco también a las comunidades de Casitas Misión, de Misiones Populares aquí en mi país, y esta es la Casita Misión Santayana Beretta. Somos por la vida, por la familia, y de alguna manera pues estamos aquí sirviendo ya en el programa Va de Retro Satana desde ya varios meses, y es para mí un gusto nuevamente compartir con ustedes, con Xiomara Lemazón, con Antonio Valencia, y ahora que tengo aquí a mi invitada, Silvana Sandovaliano. Es una bendición, compañera de nosotros con el padre Zuleta en temas teológicos, y que está sirviendo en Catedral Metropolitana de la Diócesis de Guatemala en la Asunción. Es un gusto saludarte, Antonio, un gusto saludarte, Xiomara, y aquí estamos para desarrollar este programa. Muchas gracias, hermano, por este espacio, por este tiempo que se da para servir a la Iglesia y transmitirnos su sabiduría. Voy a ver si está nuestra hermana Xiomara ahí para que se presente. Ella va a estar un poco ocupadita, pero si ella puede comentar o estar aquí compartiendo con nosotros en sus momentos que pueda, pues la vamos a esperar para que también ella participe. ¿No está por ahí, hermana Xiomara? Aquí estoy, hermano Antonio. Muchísimas gracias por esta presentación y por esta acogida. Muy contenta de estar acá en un nuevo programa de Va de Retro Satana. Bienvenida, Silvana. Qué bendición tenerte acá en esta familia, en esta pequeña familia de este programa. Bienvenida. Pues como ya saben por anteriores programas, pues tengo un diplomado en Cultura y Pedagogía de la Fe. Sirvo con el padre Antonio Zuleta en todo lo que es la producción de sus videos de formación y de su página, de su fanpage. Todavía no estoy con él en la nueva parroquia donde está, porque tuve que hacer un viaje imprevisto y pues ahorita no me encuentro en Guatemala. Soy de esa ciudad maravillosa, de ese país de la eterna primavera, y aquí estamos nuevamente para servirles a ustedes. Y también soy asesora de formación y doctrina de la banda Mar Abierto. Un gusto estar por acá. Muchas gracias, hermana Xiomara, y pues vamos a estar esperando que tenga este espacio para que usted también esté compartiendo pues estos puntos importantes los cuales vamos a tocar hoy, que serán de mucha bendición para nosotros. Pues vamos a invitar a nuestro hermano Luis que nos haga el honor de iniciar con la oración para ponernos en la presencia de Dios y para ofrecerle este programa a Él, para que Él, con su gracia, con su amor, lo tome y pueda dar ese fruto que nosotros esperamos de todos nosotros, poder aprender más y podernos enamorar cada día más profundamente de Él, de su doctrina. Adelante, hermano Luis. Bueno, nos ponemos en la presencia de nuestro Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, Padre de la Gloria, te damos gracias por este día, gracias por este programa que costó mucho el poderlo realizar, pero hoy, Señor Jesucristo, estamos aquí reunidos. Tú dices que donde dos o más se reúnen en tu nombre, tú estás presente. Señor, sabemos por fe que tú estás en medio no solamente de los que estamos en el programa Va de Retro Satán, sino también en aquellos que nos están escuchando en toda América. Somos la familia de RAC y te damos gracias, Jesús, por eso, por la unidad que como iglesia tenemos. María Santísima, Virgen Santa, pura, por tu inmaculado corazón y por tu pureza, te pedimos que nos acompañes en este programa.
Te pedimos nuestra conexión, te pedimos nuestra plataforma tecnológica y en especial te pedimos para que el Espíritu Santo interceda por nosotros, abriéndonos la mente, el corazón, para que derrame la sabiduría, para que, Señor Jesucristo, podamos hablar con la verdad del Evangelio, de la tradición, de la doctrina y de la liturgia de nuestra Iglesia Católica. Gracias, Jesús, porque cada día nos muestras más y porque con tu catequesis nosotros aprendemos todos los días y aprendemos para poder glorificar tu santo nombre y para darle lugar a nuestra Santa Iglesia Católica. Te pedimos por la unidad de la Iglesia y para que tú nos acompañes en este programa el día de hoy y por cada uno de los que se van a conectar posteriormente y vean nuestro programa para que puedan gozar del gozo de Jesús, de que puedan conocer a nuestra Santa Iglesia Católica, Madre y Maestra, y podamos todos unidos glorificar el nombre de Jesús Eucaristía. Santificamos este programa diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues empezamos ya en materia a desarrollar este tema, hermanos. Hoy vamos a estar hablando de un punto importante, de una realidad que nos enseña nuestra iglesia y que, como decía nuestra hermana Silvana, desgraciadamente a veces está muy olvidada. Recordemos que el demonio se goza con el sufrimiento de los hijos de Dios. ¿Y qué pasa al negar esta realidad del purgatorio? Que nosotros nos olvidamos de esos hermanos que están en ese estado de purificación. Ya Apocalipsis 21-27 lo dice: nada manchado puede entrar al reino de Dios. Y si nosotros morimos no en perfección, vamos a esa realidad del purgatorio. Y si se niega esta doctrina, pues nuestros hermanos están esperando esas oraciones de la iglesia militante, pero nosotros muchas veces nos olvidamos de esta realidad y hoy la queremos recordar para que nazca en nuestro corazón esa caridad, ese amor por nuestros hermanos que están en la iglesia purgante. Pues vamos a estar hablando de este punto del purgatorio que está referente a la doctrina de las postrimerías o los novísimos, así es conocida, las 4 últimas del cristiano: la muerte, el juicio particular, el infierno y la gloria. En medio del infierno y de la gloria está el purgatorio para esas personas que mueren en amistad con Dios, pero están imperfectamente purificadas y tienen que pasar en esa realidad del purgatorio. Y es un gusto para mí, pues, contar con mis hermanos que conocen de esta doctrina, de esta realidad, y ellos nos van a ir desarrollando este tema. Y pues vamos a empezar con nuestra hermana Silvana, que nos hable un poco de esta doctrina de las postrimerías y del purgatorio. Adelante, hermana Silvana. Muchas gracias. Miren, el tema del purgatorio, realmente cuando nosotros lo vemos, lo analizamos, son 3 aspectos importantes. Uno, que es una tradición de la iglesia, no es una situación que nosotros estamos, si la queremos creer o no. Realmente los doctores de la iglesia, está avalado por el catecismo, está avalado también por la palabra de Dios. No es una devoción que podemos escoger seguirla o no, o creerla o no. Eso es muy importante. Segundo, también que nosotros, al reforzar el tema del purgatorio, también estamos en la línea de los mensajes de nuestra Madre Santísima, que nos pide conversión y penitencia, porque nosotros negar el tema del purgatorio no trabajamos, no buscamos la conversión, no buscamos la penitencia y negamos esa realidad. Y nosotros sabemos de que el purgatorio es una obra de misericordia de nuestro Señor, que encontró un punto intermedio entre su justicia y su amor por nosotros, ¿verdad? Porque no vamos a ir al fuego eterno, cuando vamos a entrar al cielo y encontrar ese punto intermedio, que es el purgatorio. Entonces, tenemos que también nosotros
evitar de manera posible o de no entrar al purgatorio, que nuestra estancia sea corta ahí. Y otra cosa importante es que nosotros también, al no conocer esta devoción y practicarla de acuerdo al catecismo de la Iglesia, no estamos honrando a Dios en el primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, y el segundo, por ejemplo, como a ti mismo. Entonces podemos caer en pecados de omisión también, porque nosotros al orar por las almas del purgatorio estamos también coadyuvando a que suban más almas a la gloria del Señor, a cantar las alabanzas y a formar parte de ese plan de salvación de la Iglesia triunfante. Entonces, mi hermano Luis aquí puede hablar sobre los numerales del catecismo. Como les digo, no es una devoción antigua de las abuelitas o de devociones privadas, no, es algo que está fundamentado incluso del Antiguo Testamento. Es un punto que quiero tocar importante que tocó mi hermana Silvana para todos los que nos están escuchando. Hermanos, el purgatorio no es un invento como decía nuestra hermana Silvana, el purgatorio no es un invento de nuestros abuelitos, de nuestros antepasados, de la Iglesia Católica, no, es un dogma de fe revelado por Dios, que nos invita a la caridad, a pedir por esos hermanos que están en ese estado. Ahora sí, adelante, hermano Luis. Pues bueno, como siempre, los programas de VAE Retro, nosotros los respaldamos con la lectura de la palabra, pero también con lo que nos dice el magisterio por medio de la Iglesia Católica. Y en el nuevo catecismo de la Iglesia, el catecismo de San Juan Pablo II, en el numeral 30 o 1030, recitamos lo siguiente, cito: los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Ya el numeral 1031 o 1031 nos dice: la Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos, que es completamente distinta al castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia, allá por el año 1304, y en el de Trento, en el año 1820. En el año, 1580. La tradición de la Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, los cita, por ejemplo, Primera de Corintios 3:15, Primera de Pedro 7, y habla de un fuego purificador. Y ahí te voy a pedir, Antonio, si tú nos puedes leer algunas de las citas del purgatorio. Claro que sí, hermanos. El punto importante de donde dice nuestro hermano en esos concilios que se declaró como dogma de fe el purgatorio no es porque ahí se haya definido, sino que la tradición siempre lo ha enseñado. Ahorita vamos a leer Segunda de Macabeos, cómo nuestros antiguos, nuestros antepasados ya la creían. Pero ¿qué pasa para que la Iglesia lo declare dogma? Porque ya hay personas que lo están negando. Quieren negar esta realidad y la Iglesia dice no, esta es una enseñanza, esta es una verdad revelada por Dios. Para los que no lo quieran creer, quedan fuera, ya no quedan en esa plenitud que enseña la Iglesia Católica, que tiene la plenitud de la verdad, que nos enseña en doctrina, moral y fe, no se equivoca. Vamos a leer a Segunda de Macabeos 12 del 43 al 45, creo. Dice así: luego afectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. Era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, había sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Una inquietud santa y de acuerdo con la fe.
Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Como complemento a la cita que mi hermano Antonio acaba de leer, el numeral 1032 en su síntesis nos dice: desde los primeros tiempos la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que una vez purificados puedan llegar a la vida, a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos. Y luego San Juan Crisóstomo nos decía: llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre, Job 1:5, ¿por qué habríamos nosotros de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos, pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por ellos. Si me permiten, aquí ya vamos abarcando dos temas importantes. El tema de que es un dogma de fe aprobado en concilios, y aquí en numeral 1032 nos dice cómo podemos nosotros socorrerlos. La Santa Eucaristía, que es el sacrificio del altar, el máximo; las limosnas, ofrendas dadas de corazón, no lo que nos sobra, sino realmente algo que tenga un valor para nosotros grande; las indulgencias, estamos en un año de San José, podemos ganar indulgencia diaria, podemos ver cómo las aplicamos a las almas de purgatorio; y la penitencia y mortificación. Hay un acto heroico en la caridad que ofreció Santa Gertrudis, que lo podemos ya nosotros hacer diario, y ofrecemos todas nuestras oraciones, sacrificios, humillaciones, penas, oraciones con las almas de purgatorio. Entonces, ya vamos abarcando aquí dos temas importantes: lo que es un dogma, que no es una creencia popular; dos, que hay una enseñanza de cómo podemos aliviarla; y pues más adelante vamos a ver que realmente eso no es un camino, un medio nuestro más para poder nosotros salvarnos, llegar a la salvación, buscar la eternidad por medio de la conversión y la penitencia que nos pide especialmente nuestra Madre Santísima en sus apariciones. Entonces son tres temas. Ya vamos viendo dos un poquito general en catecismo. Vamos a entrar a un tema ahorita sobre las consecuencias del pecado, porque hay un argumento, hermanos, yo no sé si ustedes lo escuchan, a mí me encanta la apologética, yo tengo mucha interactúo mucho con nuestros hermanos separados, si hay un argumento, no sé si ustedes lo han escuchado, que dice así este argumento: ¿cómo va a existir el purgatorio? Eso sería negar que el sacrificio de Cristo tenga el poder para limpiarnos de todo. Eso es ir en contra del sacrificio de Cristo, la existencia del purgatorio. No sé si ustedes han escuchado este argumento, y por eso yo veo que mis hermanitos protestantes se olvidan de las consecuencias del pecado. La pena eterna que nuestro Señor Jesucristo pagó nos abre pues nuevamente las puertas del cielo, porque nosotros merecíamos el infierno. El Señor Jesucristo viene a pagar, pero se olvidan de las consecuencias del pecado. Yo siempre pongo el ejemplo de el vidrio, no sé si han escuchado ese ejemplo. Yo les pongo este ejemplo para que entiendan el pecado y lo que entraña el pecado, la consecuencia, la pena y lo que necesitamos nosotros pagar. Yo les digo, si yo a mi vecino le quiebro un vidrio, el vecino viene y me dice: te perdono, ya quedo perdonado yo, pero queda las consecuencias, que es el vidrio roto, el cual yo tengo que reparar. Y así podemos explicar un poco sobre la reparación que nosotros tenemos que hacer por nuestros pecados, y ahí entran esas penas temporales donde nosotros podemos ayudar mucho por nuestros hermanos difuntos. Adelante, mis hermanos. Pues mira, cuando hablamos de las penas del pecado, es decir, las consecuencias del pecado, cuando estamos en vida
Y así como cuando ya el Señor nos llamó y ya nos va, antes de llegar al cielo, pasamos ese proceso de purificación, el catecismo nos dice que es el magisterio. Y voy a citar y leer el numeral 1472, que son las penas del pecado, pero deriva de la explicación que el catecismo nos da sobre el sacramento de la reconciliación y la penitencia. Entonces nos dice el catecismo en el numeral 1472, dice: para entender esta doctrina y esta práctica de la Iglesia, es preciso recordar que el pecado tiene una doble consecuencia. El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y por ello nos hace incapaces de la vida eterna, cuya privación se llama pena eterna del pecado. Por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado y las criaturas que tienen necesidad de purificación, sea aquí abajo o sea después de la muerte. En el estado se llama purgatorio. Esta purificación libera a los que se llama la pena temporal del pecado. Esta purificación libera de los que se llama pena temporal del pecado. Estas dos penas no deben ser concebidas como una especie de venganza infringida por Dios desde el exterior, sino como algo que brota de la naturaleza misma del pecado, una conversión que procede de una ferviente caridad puede llegar a la total purificación del pecado, de modo que no subsista ninguna pena al momento de morir. Entonces nos damos cuenta que la pena temporal no solamente es cuando morimos y que vamos al purgatorio, sino que en vida, mi hermano Antonio, también sufrimos de esas consecuencias. Pero quiero aclararlo, no es una consecuencia, por ejemplo, yo tengo el pecado del alcoholismo o del adulterio. Si hablamos del adulterio, puedo, por supuesto, enfrento la desconfianza del cónyuge, las heridas infligidas al cónyuge, ya no hay una común unión entre el matrimonio, sí, pero eso es derivado del pecado. Pero adicional a eso, adicional a esa consecuencia que tenemos con la pareja, tenemos una consecuencia espiritual y es cuando el Señor ya nos manda una purificación en vida. Por eso lo amplío en el numeral 1473 y dice así: el perdón del pecado y la restauración de la comunión con Dios entrañan la remisión de las penas eternas del pecado, pero las penas temporales del pecado permanecen. El cristiano debe esforzarse soportando pacientemente los sufrimientos y las pruebas de toda clase y llegado el día, enfrentándose serenamente con la muerte, por aceptar por una gracia estas penas temporales del pecado. Debe aplicarse tanto mediante las obras de misericordia y de caridad como mediante la oración y las distintas prácticas de penitencia, o despojarse completamente del hombre viejo y revestirse del hombre nuevo. Es decir, tú vas al confesionario, tú vienes y dices tu pecado y el sacerdote te absuelve, sí, pero vas a tener consecuencias del pecado que hiciste, de la acción misma, y vas a tener consecuencias espirituales que el Señor te puede mandar, problemas económicos, quiebras económicas, enfermedades, te puede mandar problemas de familia, te puede mandar ataque dentro de tus compañeros de parroquia, te puede mandar de diversas maneras
esta purificación para que tu alma se vaya preparando al momento en que te llame a la muerte, ¿sí? Yo cuando doy catequesis del catecismo y precisamente del sacramento de la reconciliación, la mayoría de mis hermanos católicos, y eso que aquellos que sirven actualmente en la iglesia, no saben lo que son las penas y especialmente las penas temporales. Y hay corrientes, como bien lo decía Silvana, o hay corrientes, como lo decías tú, Antonio, en los cuales te enseñan a no aceptar. No aceptes la enfermedad, recházalo, renuncia a la enfermedad, renuncia al ataque, renuncia a esto, sin saber que pedagógicamente nos está sirviendo esta purificación para que cuando lleguemos y que el Señor nos llame al paso de la muerte, nosotros ya hayamos liberado muchas de las penas temporales que en el purgatorio debimos obtener, ¿sí? Entonces, lo dejo claro y precisamente por eso queríamos saber las penas del pecado con lo que nos dice el magisterio de la Santa Iglesia Católica. Yo veo esto, un ejemplo, alguien me lo dijo, que nuestra alma cuando nosotros pecamos es como esa pared que nosotros le ponemos clavos. Entonces venimos y después podemos quitar los clavos porque quedó la marquita de que ahí estuvo un clavo. Entonces así es nuestra alma. Cuando nosotros vamos y nos confesamos, nos arrepentimos, hacemos puesto de enmienda, pero quedó la marquita en nuestra alma. Entonces esta purificación, tanto deberíamos de tratar de pedir y purgarla aquí, si no nos tocará en el purgatorio de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces sí es importante porque pensamos que confesarnos ya se acabó. Y no, esa falta de nuestro conocimiento, de nuestra evangelización, de saber que hay una consecuencia, hay una pena temporal, que es toda esta devoción que nos puede ayudar a nosotros. La podemos ofrecer a las almas del purgatorio, pero al hacerlo estamos agradando a nuestro Dios y Él no lo tomará en cuenta como una obra de misericordia, una obra de caridad. Entonces, como decía, las indulgencias son esos medios que la Iglesia tiene. Ustedes saben que las indulgencias están autorizadas por los papas. Entonces, este año es un año total de indulgencia por el Señor San José. Entonces, hay diferentes indulgencias por la Virgen María, la Porciúncula, San Francisco de Asís, diferentes tipos de indulgencias para que nosotros podamos ofrecer con las almas del purgatorio y nosotros quedarnos esperando la misericordia de Dios, que igual nos tomará en cuenta nuestras buenas obras de caridad y misericordia. Miren, hermanos, pues aquí vamos aprendiendo todos juntos. Muchas veces se nos olvida el valor que tiene nuestro sufrimiento. Nuestra carne se resiste a sufrir, pero como ya lo están diciendo ustedes, mi hermano Luis, usted, hermana Silvana, para que mis hermanos allá que están escuchando recuerden y entiendan que el sufrimiento unido a Cristo y ofrecido pues por nuestra purificación, por nuestros pecados, por las almas del purgatorio, tiene muchísimo valor de redención, valor de purificación. Ojalá podamos entender el valor del sufrimiento. Ya los santos lo decían, quiero sufrir más. Cuando ellos entendían el valor del sufrimiento, ellos ya pedían ese sufrimiento para estarlo ofreciendo por nuestros hermanos y por nosotros mismos. Hay una historia bíblica que ustedes tienen que conocer. Allá cuando David peca, cuando comete adulterio, pues va el profeta Natán, le hace reconocer ese adulterio, ese pecado. El profeta, David, el rey David, se arrepiente, se da cuenta que ha pecado con nuestro Dios y le pide perdón. Lo que es malo a tus ojos, lo he hecho. Se arrepiente, pero hay algo interesante que el profeta Natán le dice, la pena que tenía que pagar por ese pecado. Le dice el profeta Natán, el Señor, Dios te perdona, pero la espada no se apartará de tu casa. ¿Cómo sufrió el profeta David? Digo, el rey David. Un hijo viola a una hermana, después el hijo lo saca. Recuerdo también que por ahí yo les digo, nosotros necesitamos de esos Simeí. Cuando Simeí lo encuentra y le dice que eres un asesino, tu propio hijo te ha corrido de tu reinado,
le dice el que va con él, su amigo, le dice, ¿quieres que lo mate? ¿Por qué ese perro te grita? Y le dice, no, déjalo. A lo mejor el Señor ve mi humillación y se compadece de mí. Eso es lo que debemos de aceptar nosotros, hermanos. Las humillaciones, los sufrimientos, esos simeí que están ahí para nosotros crecer en purificación. El otro es un don que Dios ha puesto ahí para que tú o yo crezcamos en santidad. Y muchas veces, desgraciadamente, como dice mi hermano, hay unas corrientes que se han metido en la iglesia que rechazan el sufrimiento. Lo rechazan totalmente porque no conocen el valor del sufrimiento que tiene para la redención y para la purificación de nosotros y de nuestros hermanos. Pues adelante, hermano, vamos a entrar ya a que nuestra hermana Silvana ya se vaya desenvolviendo. Ahora sí ya va a empezar el programa para ella. Ella nos va a ir hablando sobre las penas del purgatorio, por qué son tan severas, por qué existen esas penas del purgatorio. Vamos a invitar a nuestra hermana pues para que empiece a desarrollar este tema. Bueno, realmente algo importante con el tema del sufrimiento es de que nosotros lo podemos consultar con la vida de Santa Gertrudis. Ella habló acerca del acto heroico de la caridad. Entonces eso lo podemos aplicar nosotros especialmente para las almas de purgatorio. Entonces lo quiero terminar con el tema que está hablando del sufrimiento, que nosotros todos los días o en el corazón ofrezcamos todos los sufrimientos, humillaciones, tristezas por el acto heroico de la caridad para ofrecerlo por las almas del purgatorio. Entonces eso lo ofrecemos por ellas y a la vez estamos haciendo penitencia nosotros mismos por nosotros. Entonces estamos haciendo un doble acto de caridad, tanto para ellas como para nosotros. Entonces, con el tema de las penas del purgatorio, son muy severas. Bueno, ¿por qué? Son severas especialmente por el número de pecados que nosotros tenemos, la malicia que tenemos al cometer los pecados, y realmente el fuego del purgatorio no es como el del infierno, que es eterno, pero nosotros tenemos que purificarnos, y cuando nosotros no recibimos, nuestras almas, las almas del purgatorio no reciben oración, algún tipo de penitencia, están ahí mucho tiempo. En una aparición de la Virgen de Fátima, uno de los pastorcitos le pregunta a la Virgen por una jovencita como de 18 años que acababa de fallecer, y le preguntó si estaba en el cielo, porque ellos todavía no tenían el tema ese del purgatorio. Les dijo que no, estaba en el purgatorio, que iba a estar ahí hasta el final de los tiempos. Entonces estamos hablando de una jovencita de 1900 y pico, de 18 años, y que iba a estar posiblemente en el purgatorio hasta el final de los tiempos. Hay también muchas relaciones privadas de santos que saben de reyes, de reinas, de monjes religiosos que llevaban muchos años, estamos hablando 200 años, 300 años en el purgatorio. O sea, realmente, acordémonos que el tiempo nuestro es el tiempo de nuestro Señor, pero los santos al recibir esas revelaciones privadas lo traducían en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces sí, realmente, ¿por qué estamos en el purgatorio? Por las penas tanto severas, pero mucho también quiero hablar. Tenemos penas severas, sabemos que nos tenemos que confesar de los pecados mortales y nuestra conversión, pero también tenemos que ver de los pecados veniales, que a veces no los consideramos, porque bueno, si yo sé un pecado mortal, bueno, yo vengo y lo confieso y trato de remediar estos pecados del adulterio, del alcoholismo, tantas cosas terribles. Pero también están los pecados veniales. Entonces, en los pecados veniales, nosotros a veces, al no hacer un examen riguroso de conciencia, al no prepararnos debidamente para la confesión, los omitimos. Pero esos existen y quedan ahí. Entonces, es una gran cantidad de faltas. Los cometemos sabiendo, o sea, estamos diciendo, voy a decir una mentira posiblemente. O sea, hay malicia ahí. Una mentira piadosa, hay una malicia ahí. La poca penitencia que hacemos. Porque el sacerdote nos da una penitencia, pero ¿dónde está, por ejemplo, si yo hablé algo mal de alguien, ¿dónde está la reparación? No hay reparación, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son largas las penas en el infierno, en el purgatorio? Por nuestro número de faltas que son muy grandes, son a diario. Está el tema de la malicia y de liberación para cometer esos pecados, la poca penitencia que hacemos, el poco dolor de corazón por el pecado cometido. O sea, me confesé, ya me siento re bien y todo, y posiblemente salgo y puedo venir a caer nuevamente.
Y también que no recibimos nosotros, pues, oración, intercesión, los que estamos en la iglesia militante, y ya los que están en el purgatorio no reciben ninguna oración de parte nuestra. Entonces, eso es el tema del purgatorio. ¿Verdad? ¿Por qué es tan largo? ¿Por qué es tan penoso? Porque realmente nuestras confesiones pues, no son a profundidad, no son con dolor de contrición del pecado, no están bien hechas. Hacemos una penitencia superficial, pero realmente después no viene esa conversión o ese deseo de reparar muchas veces, como decías tú, reparar. Tenemos que reparar. Y también el tema de pues, no aceptar el sufrimiento. Como decía el Señor, quien quiera ser digno de mí, que tome su cruz y siga, ¿verdad? Y no lo queremos hacer. Mi hermano, yo te quería decir algo. El catecismo, cabal, lo que decía Silvana, habla de lo que es la satisfacción. La satisfacción en el momento de cumplir la penitencia. Y es el numeral 1459. Y nos dice el Señor en el catecismo: muchos pecados causan daño al prójimo. Es preciso hacer lo posible para repararlo. Por ejemplo, restituir las cosas robadas, restablecer la reputación del que ha sido calumniado, compensar las heridas infringidas a los que nos rodean. Nos dice, la simple justicia exige esto, pero además el pecado hiere y debilita al pecador mismo, así como sus relaciones con Dios y con el prójimo. La absolución quita el pecado, pero no remedia todos los desórdenes que el pecado causó. Liberado del pecado, el pecador debe todavía recobrar la plena salud espiritual. Por tanto, debe hacer algo más para reparar sus pecados. Debe satisfacer de manera apropiada o expiar sus pecados. Esta satisfacción se llama también penitencia. Entonces, no solamente es la penitencia que nos habla el sacerdote, sino que también una penitencia propia por el mal que hemos causado. Recordémonos, cuando hablamos de justificaciones, recordémonos de la historia de Zaqueo. Hoy en nuestra Latinoamérica, el denominador común, y posiblemente en el mundo, el denominador común se llama corrupción, en el Estado como en las empresas. Zaqueo era un corrupto, ¿sí? Viene el Señor, sabemos la historia, ve a Zaqueo en el árbol, le dice: Zaqueo, hoy ceno en tu casa. Zaqueo se admira porque nuestro Señor Jesucristo llegará a cenar a su casa. Llega a su casa, comparte con él, pero Zaqueo se da cuenta en las palabras del Señor Jesucristo que tiene que reparar, y dice: 4 veces más de lo que yo le he quitado a los hermanos, les doy. Y en el momento de la reparación, le dice que nuestro Señor Jesucristo: Zaqueo, la salvación ha llegado a tu casa. Comento todo esto, mi querido hermano Antonio, porque yo, cuando hemos dado retiros y retiros para hombres, escuchaba una vez a alguien que me decía: ay, bueno, yo fui de una banda de secuestradores. Esta banda de secuestradores asesinó personas en Guatemala, y él se jactaba: el Señor me perdonó. Y le decía yo: ¿y qué estás haciendo para reparar el daño causado? Porque ya al participar en esto, tienes hasta el momento de tu muerte para reparar lo que hicieron como banda y tú específicamente. Entonces, si tú te quieres salvar, no va la absolución solamente, tienes que hacer obra social. Este hombre, en un departamento de aquí de Guatemala, en Jutiapa, tiene panaderías y al día de hoy sigue llevando panes a diferentes lugares, tratando de reparar las causas. Pero a veces en los retiros, tanto los líderes como los demás: ay, no le digamos, porque pobrecito, vamos a herirlo más de lo que está, cuidémoslo con cariñito, no le digamos las cosas. Y al final es la salvación
de las almas. Por eso tenemos que ser claros en anunciar en el evangelio, pero también denunciar lo que está mal. Y el enemigo se regocija cuando los líderes católicos caemos en omisión. Eso es un sabotaje que el enemigo está haciendo dentro de nuestra iglesia católica. Y te voy a decir otro sabotaje, Antonio, y tú me lo vas a confirmar. El bonitis. ¡Ay, soy lindo! Como yo vengo y hago una oración de alabanza y yo estoy en los retiros querigmáticos, ya me gané el cielo. Están los apóstoles, el Papa y yo. Y ya nos creemos la bala que mató a Kennedy, decían aquí por mi país. Y eso no es así. Nosotros somos pecadores, tenemos consecuencias, penas temporales que pasar, que todavía vivir, que purificar, y tal vez después vamos a gozar un poquito de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano que me escuchas, disculpa, no te creas tan bueno. Y me decía mi párroco, cuando te creas que eres muy bueno y que eres lo mejor del servicio, compárate con María. Y si estás a la par, me cuentas, porque entonces mi hijo, estás a ver en qué cielo estás, porque no estás con los pies en la tierra. Sí, me decía, ¿puedo decir algo? Sí, claro, sí. Claro, Gracias. Gracias, Antonio. Qué importante esto que ustedes comparten, la diferencia entre la penitencia y la diferencia entre la reparación. Son dos cosas completamente diferentes que ambas se conjugan y se alían para llevarnos al cielo, que al final es lo que nosotros queremos, a donde queremos llegar, y es la corona que deseamos tanto, ¿no? Creo que algo que también se ha infiltrado, digámoslo así, dentro de nuestra iglesia es esa falsa misericordia de Dios, y que nos ha hecho creer, por un lado están los llenos de misericordia, digamos, los que creen en esa llenura de misericordia de Dios y que por tanto me va a perdonar todo, y por otro lado están los que, digamos, se autoflagelan al extremo de tener una conciencia extremadamente escrupulosa, y no hay una conciencia real como la que ustedes están dando, que es la realidad de la doctrina. Y eso es maravilloso para que todos entendamos y empecemos a caminar sobre ese andar, ¿no? A mí me llama la atención Primera de Corintios 3, del 13 al 15. San Pablo dice esto: un día se verá el trabajo de cada uno. Se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste el fuego, será premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero no sin pasar por el fuego. Yo le pido de verdad al Señor, porque uno generalmente olvida esto. Cuando no estamos tan metidos, digámoslo así, tan inmersos con ese amor que el Señor ha llenado como un don a Silvana, a gente como Silvana, nosotros podemos olvidarlo. Podemos llegar a olvidar que esas penas de deudas, esas penas de desamor, de traición, de robo, que nos han afectado a nosotros o a nuestras familias, de enfermedad, ahora que está toda esta situación de la pandemia, pueden ser realmente un don que el Señor nos está dando, una oportunidad de ofrecer esto. Y me gustaba mucho lo que decía Silvana, ofrecerlo por las almas del purgatorio, pero que el Señor no se queda ahí, es también por nosotros. Al hacerlo es como en automático, ¿verdad? Podemos orarlo, pero es como una acumulación de puntos, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Para nosotros. Así que de verdad me llena mucho el saber y el conocer la diferencia entre la penitencia y la reparación. De verdad, qué bendición esto que tenemos dentro de nuestra iglesia.
Muchas gracias, hermana Xiomara, por este punto tan importante, punto que nos olvidamos. Como dice nuestro hermano Luis, a veces predicamos un falso buenismo y nos olvidamos de reparar por nuestros pecados. Pues hermanos, vamos a entrar ya en materia sobre los pecados, pecados mortales y pecados veniales. ¿Cuáles son los pecados mortales y cuál es la diferencia? ¿Qué nos pueden hablar sobre estos dos aspectos en el cual vivimos, esos pecados mortales y veniales? Porque muchos dicen que no existe pecado mortal ni venial, que todos son igual. ¿Qué nos pueden decir de eso? Pues mira, voy a hablar yo un poquito de los pecados veniales y después que hable un poquito Silvana de los pecados mortales. Por ejemplo, hay muchas faltas al amor. Tenemos, si yo les pregunto, ¿cuántas misas hay diariamente? Y a veces nosotros podemos asistir con un sacrificio y no vamos. A veces hay adoración eucarística y el Señor nos llama, nos invita para que vayamos con Él, para que oremos con Él. ¿Vamos cuando podemos o vamos realmente asiduamente a ver al Señor? Lo tenemos con este tipo de disciplina para amarlo. A veces no. A veces, ¿cuántos pensamientos tenemos? Pensamientos de decir, este hermano y su falsa vanagloria, o ay, bendito Hijo de Dios que está haciendo esto. Por ejemplo, a mí me caen mal los abortistas, y lo digo abiertamente, y oro por ellos, pero a veces me puedo llenar de ira y puedo yo pensar re mal, puedo pensar que se condenen en el fuego del infierno, puedo pensar... Ese es un pecado venial. Los celos, por ejemplo, los celos con mi pareja, los celos al bien de la sedia, que es a lo bueno que es. Tengo celos yo que este hermano Antonio tiene en la punta de la lengua cómo recita la Biblia y siempre complementa. Y si me lleno de celos, es un pecado venial. Son los pensamientos, son los pecados de obra muchas veces y la omisión. Mis hermanos, a veces pensamos y decimos, no, es que soy prudente, entonces como soy prudente, entonces ya no digo nada para la salvación del alma. O como soy políticamente correcto, entonces yo utilizo mis redes sociales para hablar las cosas bonitas, chistes, pero yo creo que el aborto es abominable, pero no lo digo porque se pueden ofender algunas personas y yo quiero que me miren bonito siempre todo el mundo. El Señor nos va a pedir cuentas. La tibieza espiritual, a veces que tenemos que hacer un sacrificio, decía Silvana, ofrecer el sufrimiento, ofrecer oraciones, la de Santa Gertrudis todos los días. Ay, pero qué pereza, no, mañana lo hago. No, mejor el rosario, mejor mañana lo hago. O mejor voy a misa y comulgo, pero no, mejor mañana no lo hago. Ya sé, voy a ayudar a un hermano necesitado y le voy a llevar comida, pero mañana lo hago y al final nunca lo hice. Eso es parte de los pecados veniales. La omisión de decirle al hermano, estás bebiendo mucho, tu vida ya la llena el licor, la llena las drogas, la llena el odio, el rencor a la pareja, el rencor hacia mis papás, el rencor hacia los hermanos. ¿Cuántas veces hemos callado? Y porque queremos ser políticamente correctos con mis hermanos servidores. ¿Cuántas veces nosotros no les decimos, ya te confesaste? Vamos, confesémonos ambos. O cuántas veces somos duros de corazón con aquellos que nos rodean, con el vecino. Vamos nosotros, por ejemplo, con el vecino que ha pasado penas con el COVID, que se le murió un familiar. Hemos llegado a darle consuelo, hemos llegado a decirle, estamos contigo. A veces decimos, no, los niños de la calle, pobrecitos, los vestimos. Somos
activa en organizaciones que les dan de comer. Nosotros participamos en las obras sociales de nuestra parroquia. Y si no tenemos el dinero, estamos haciendo reparación, llorando por estas personas. Son situaciones que no las vemos, que pensamos que no, voy a decir una mentirita piadosa. Pero cuando sentimos, llevamos 150 o 200 mentiritas piadosas. Y ahí, poco a poco, nos vamos endureciendo nuestra alma, endureciendo nuestro corazón, y eso nos provoca un desorden, como lo decía el catecismo, y nos aleja del amor de Dios. Y esos son esos pecados veniales. Este es el tema de los que a veces, hermanos, escuchamos el término los respetos humanos, ¿verdad? Respetos humanos, es no decirle a una amiga, a un amigo, mira, tú estás divorciado, tú no puedes venir y tener una vida con otra persona. O sea, son temas delicados a veces, pero son los famosos respetos humanos, ¿verdad? Mira, vamos a misa, ¿por qué no vas a misa? Incluso hay hermanos actualmente que no tienen su sacramento de la confirmación, o los jóvenes de ahora. Hay que preguntarles si quieren confirmarse. Todas esas cuestiones, los respetos humanos, ¿verdad? Eso es lo que nos viene y nos aleja este tema de la conversión real. Con el tema de los pecados mortales, ¿por qué son mortales? Porque nos alejan de la gracia de Dios. Los que por misericordia logran confesarse, arrepentirse en el momento último de su muerte, bueno, con la misericordia pueden alcanzar el perdón y ser salvos. Pero ¿qué sucede con esos pecados mortales que no se repararon? Y digamos la realidad actual de esta pandemia, que tantas personas han muerto en un hospital solos y que no pudieron tener el auxilio de un sacerdote y de confesarse, porque estaban intubados y no estaban ya conscientes. Pero igual, su infinita misericordia, pueden ellos arrepentir, los puede perdonar. ¿Qué sucede con el purgatorio? Hay 3 niveles de purgatorio. Está el nivel más profundo, el tercero, está el segundo y está el que está ya más cerca del cielo. En tercer nivel del purgatorio, que es el profundo, donde están muchos hermanos ahí, por pecados estos mortales o acumulación de pecados veniales, por la poca penitencia, por la poca reparación, ellos están a la par de las puertas del infierno. Parte de su pena, de su purgatorio, es escuchar las blasfemias, escuchar todos esos, a los réprobos que están constantemente en contra de nuestro Dios. Ellos que ya lo conocieron en su juicio particular, el conocieron en su momento final, ya no lo pueden ver porque están en el purgatorio y están con la pena, con la penitencia de estar escuchando a la par del infierno. Viene la parte segunda media del purgatorio, que ya las almas que ya pasaron de ese profundo abismo, y podemos consultarlo en el libro de Santa Faustina, cuando ella visita el infierno, el purgatorio y el cielo. Ahí lo pueden también leer, hermanos, en el libro de Santa Faustina, que es un documento autorizado por la Iglesia, donde ella describe este tema del infierno, también del purgatorio, este último tercer nivel del purgatorio. Está el segundo, donde las almas ya van poco a poco ya emergiendo, y está la parte última del purgatorio, que es ya las almas que están ya en una purificación casi perfecta, donde ya están próximas al cielo. Entonces, ese es el tema, cuando las personas logran confesarse o arrepentirse de los pecados mortales, incluso muchos pecados veniales, pero podemos caer en el último nivel del purgatorio, que es un abismo, es un pozo oscuro de mucho dolor y sufrimiento, y que realmente salen las almas por nuestras oraciones. ¿Qué nosotros podemos hacer por ellas? La Santa Misa. Si no venimos y nosotros ofrecemos una Santa Misa por ellos, bueno, no tenemos el medio económico para hacerlo, entonces asistimos devotamente a la Santa Misa y nuestro interior lo ofrecemos por las semanas de purgatorio. Tenemos familiares todos, amigos queridos que ya no están con nosotros, pero también podemos hacer la hora de caridad de una vez al mes. Por ejemplo, hoy lunes, bueno, no es lunes, ¿verdad? No, después. Bueno, los lunes es el día que la Santa Iglesia Católica está destinada para la semana de purgatorio. Entonces, solamente la misa del domingo es la conmemoración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero el lunes, como dice Luis, podemos asistir fuera de la misa dominical a una misa el lunes, o cualquier día, pero el lunes podríamos ofrecerla por ella. Si no tenemos los medios económicos, en nuestro corazón, cuando el sacerdote dice las intenciones que trae cada uno, por las almas del purgatorio. Hemos escuchado que en las intenciones de los sacerdotes dicen por tal persona, tal, y por las almas del purgatorio. O sea, alguien puso una intención por todas, ¿sí? La Santa Misa es lo más importante que hemos ofrecer por ellas. Después están nuestras ofrendas, nuestras limosnas dadas del corazón, como la viuda, que no es lo que le sobraba, sino lo que tenía, ¿verdad? Y no solo económica, tiempo
también podemos dar otro tipo de catequesis, otro tipo de ofrecimiento por ellas, el Santísimo Rosario. Liberamos a muchas, leíamos muchísimo con el Santísimo Rosario, el rezo del Vía Crucis. Los domingos, yo tengo una conocida que lo usa todos los días, pero los viernes podemos hacer ese ofrecimiento por las semanas de purgatorio, también los dolores de la Virgen María, que ayer lo conmemoramos, verán el día de la Virgen de Dolores. Entonces, hay esas oraciones ya de nuestra Santa Iglesia ofrecidas por ellas. Entonces, está la Santa Misa, el Santísimo Rosario, el Vía Crucis, y bueno, por supuesto, las obras que podamos hacer de caridad. Y como decía el arcángel San Rafael, cuando en el libro de Tobías, ¿verdad? Que la caridad borra muchos pecados. Entonces vamos a los pecados, vamos a interceder para que el Señor tenga misericordia y les perdone los pecados a ellas, y como Él no se gana en misericordia, ¿verdad? Entonces también nosotros podemos alcanzar gracia por eso. Volviendo, solo preguntando, Silvana, porque así mi hermano Antonio así nos hace a nosotros, y así nos pregunta, yo voy a misa, ¿cómo haría yo al llegar a la misa para pedir por las almas del purgatorio? ¿Cómo lo haría Luis René Juárez al ir a la misa? ¿O cómo lo haría cómo lo hace Silvana Sandoval? Bueno, como les digo, si no podemos pagar una intención directamente por un alma de purgatorio o por las almas de purgatorio en general, entonces cuando el sacerdote dice las intenciones que todos traemos en nuestro corazón las ponemos en el altar, ahí podemos llevar una lista, podemos decir las almas de purgatorio en general o las de mi familia. O sea, en ese momento preciso de la misa es donde nosotros hacemos el ofrecimiento. Si no podemos nosotros hacerlo, pagando una intención, dando la ofrenda, perdón, es el nombre correcto. También asociaciones, lo comentábamos con el hermano Antonio, en todos los países. Yo los invito, hermanos, a que busquemos esas asociaciones, generalmente son de monjes o religiosas. Aquí en Guatemala está la de Montilión, que es la vocación mariana con las almas del purgatorio. Entonces, hay una ofrenda, miren, es ínfima realmente con la gracia que se recibe. Ustedes pueden inscribir personas ya fallecidas o en vida, para que empiecen a ofrecer misas y rosarios perpetuos hasta que lleguen al cielo. También, que eso yo lo conozco en México, hermano Antonio, las misas gregorianas, que el Papa San Gregorio lo instituyó, que son 30 misas, o sea, 30 días seguidos, corridos de misas, con ese ofrecimiento de las almas del purgatorio. Entonces, llevar la intención en el corazón, con las almas del purgatorio, pero ¿qué nos pide el Señor? ¿Qué nos pide para que nosotros podamos realmente ofrecer algo por alguien más, interceder realmente efectivamente por un alma? Estar en gracia en nosotros. Tenemos que cerrar las puertas del infierno abajo de nuestros pies para nosotros poder venir, interceder y orar por otros. Entonces, eso, ¿qué es lo lindo de esto? Que nos lleva a estar constantemente buscando la conversión, estar en estado de gracia. Porque todo, les cuento, todo lo que las obras que hagamos en el pecado mortal no son válidas. Lo siento, hermanos. Si ustedes están en el pecado mortal y ofrecieron esto, dieron esta limona, dieron esta ayuda, discúlpeme, no les voy a contar. Me perdonan, pero no soy yo, es el Señor Jesucristo que nos pide estar en gracia para poder nosotros recibir su misericordia. Entonces, esta devoción o este conocimiento, si ustedes lo quieren ver, porque pues algunos lo tenemos como devoción, otros lo van a tener como conocimiento, y como agregarlo a su acervo religioso de conocimiento, bueno, entonces que nos lleve a la conversión, que nos lleve a estar en gracia, que nos lleve a hacer penitencia, que nos lleve a reparar. Estando en ese estado de buscar la santidad y buscar el cielo, son más escuchadas nuestras oraciones. ¿Qué pasa en el reino, en el purgatorio? Se acabó, o sea, ellos ya no pueden rezar por ellos, ustedes saben eso, no pueden ellos rezar por ellos. Empezó la justicia divina para ellos. Ellos interceden por nosotros. No lo hagamos porque, como van a rezar por mí las demás del purgatorio, entonces yo rezo por ellas. No, lo hacemos por caridad. Pero ellas en el estado que están, y también para purificarse, interceden por nosotros. Y como están más en estado de gracia y de santidad que el más santo de esta tierra, de esta iglesia militante, son hoy esas oraciones. Entonces ellos interceden por nosotros, pero también nosotros intercedemos por ellos. En este libro bonito que está un poquito viejito, se llama un mes con nuestras almas del purgatorio. O sea, las almas del purgatorio. Dice que el purgatorio, imagínenselo como un lago invisible donde se extienden los brazos de nuestros hermanos, familiares, padres, hermanos, amigos, abuelos. Ahora, piden que oremos por ellos. Reza, te olvidas de mí. Los que han asistido a
novena de difuntos, tal vez de una ciudad o de una provincia, hay unas oraciones que dicen, ¿verdad? Hay una oración muy bonita que la hago en mi rosario que dice: ánimas de purgatorio, quien las puede aliviar, que te las saque de penas y las lleve a descansar. Entonces, agreguemos oraciones, pequeñas recordatorias a nuestro rosario, que es muy, muy bien recibido por nuestra madre. Ella es la madre de todos los que están en el purgatorio. Y hay un ofrecimiento de Nuestra Señora del Carmen, que sabemos que quienes portemos el santo escapulario y vivamos y buscando la santidad y muramos en estado de gracia, volvemos arrepentidos y confesados, ella va a llegar el próximo sábado a nuestra muerte a sacarnos del purgatorio. Es una promesa de ella, y nosotros en fe la creemos. Está avalada, ¿verdad?, por nuestra iglesia, no es algo que también se inventó alguien, una abuelita por ahí, ¿no? Es una promesa que ella dio. Y ella es la madre de los que están en el purgatorio y reza por todos ellos. Pero ¿qué más ofrecerle en el purgatorio, en el rosario? Por las almas del purgatorio, porque ella se goza. Y tengamos la certeza de que los sábados están dedicados a la Virgen Santísima, sus fiestas marianas, ella baja al purgatorio y libera millares de almas. Ella, el Señor, que ella es la omnipotencia suplicante, le concede la gracia de poder liberar millones de almas. Los sábados marianos, todos los sábados marianos, que son marianos, todos los sábados, y las fiestas marianas. Entonces, tenemos que tener esa fe, buscar estar en gracia. ¿Qué necesitamos para ganar esas gracias para ellas? Estar en gracia y pues hacer la obra de penitencia o de caridad que nos dé el corazón. No sé si quieren que hablemos de las indulgencias. Las indulgencias son unas bendiciones que nuestra Santa Iglesia Católica, como iglesia, como nuestra madre, no sé si tuve aquí el hermano va a buscar dónde está en el catecismo, porque tiene fundamento en el catecismo, en el magisterio. ¿Qué es una indulgencia? Es poder nosotros tener el perdón de Dios de nuestros pecados. Las indulgencias está en el numeral 1471, 1471. Dice: la doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los efectos del sacramento de la penitencia. ¿Qué son las indulgencias? La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. La indulgencia es parcial o plenaria según libere de la pena temporal debida por los pecados en parte o totalmente. Todo fiel puede lucrar para sí mismo, o sea, aprovechar para sí mismo o aplicar por los difuntos a manera de sufragio las indulgencias tanto parciales como plenarias. Entonces, si nosotros, de acuerdo a lo que Santa Iglesia nos pide, podemos ofrecer una indulgencia plenaria o parcial. La parcial lo que hace es que aligera la pena del purgatorio y acorta el tiempo en el purgatorio. La parcial, perdón, la total los libera. O sea, perdón que me equivoqué. La parcial aligera o la pena, el sufrimiento, o acorta el purgatorio. Pero la total, la plena, los puede llegar a liberar del purgatorio. Que era lo que los santos hacían. San Juan Macías liberó 1 millón de almas del purgatorio. Todos los santos han liberado millardos de almas del purgatorio por la santidad de sus vidas, ¿no? Entonces, cuando ellos vivían, Santa Gertrudis, San Juan Macías, San Nicolás Tolentino, que acabamos de celebrar su fiesta, es un intercesor de las almas del purgatorio por excelencia. Entonces nosotros también, cuando estamos en ese estado de gracia, ¿y qué tenemos que hacer? Confesión sacramental, Eucaristía, bueno, que ahora sí depende del país, de la situación de restricción, una comunión espiritual es aceptada, y pues lo que nos piden siempre rezar por las intenciones del Papa, y la oración o la ejaculatoria que nos pida de acuerdo a lo que se está concediendo. Pasamos ahorita a la de la porciúncula, ¿verdad? Que es la del 2 de agosto de San Francisco de Asís, que él le pidió a Dios tener esa indulgencia y se la concedió. Cuando el 2 de agosto, Nuestra Señora de los Ángeles, en la vocación de Nuestra Señora de los Ángeles, se le apareció a San Francisco de Asís y él le pidió que le podía
conceder algo por las almas de purgatorio y se lo concedieron. Entonces ese día, un ejemplo, cada persona que entra a un templo franciscano, cuando entra y está confesado, recibe la Santa Comunión en el marco de la Santa Misa y hace las oraciones que pide San Francisco de Asís y reza por las intenciones del Papa, logra una indulgencia plenaria. Esto no es magia, sabemos que es un esfuerzo, un sacrificio que hacemos, no es así de magia, sino tiene que reunir los requisitos en el corazón. Entonces, este año, hermanos, yo los invito, es el año de San José. Todos los miércoles podemos recibir una indulgencia plenaria. Todos los miércoles. Todos los miércoles, que es el día que la Santa Iglesia tiene para San José. Como el lunes es para las almas del purgatorio, los martes es para los ángeles custodios, el miércoles es para San José. En este año, ustedes pueden buscarlo en los documentos donde el Papa declaró este año como el año jubilar de San José, se puede conseguir esa indulgencia. Especialmente se consiguió el 19 de marzo, pero igual los miércoles, cumpliendo esos requisitos, se puede adquirir esa, gozar de esa indulgencia plenaria y ofrecerla para el Señor del Purgatorio. Entonces, cada día nosotros, nuestra iglesia nos da algo, una razón, ¿verdad? Los lunes, almas del purgatorio, martes, ángeles custodios, o santos ángeles en general, miércoles, el Señor San José, jueves eucarístico, ¿verdad? Jesús sacramentado, el viernes de la pasión, que es el Vía Crucis, ¿verdad? Cuando nosotros lo queríamos quedar y orar con las almas del purgatorio, el sábado, que es nuestra Santísima Madre María, y el domingo, que es la Santísima Trinidad. Entonces, con la Santísima Trinidad, Dios Padre, también nosotros podemos ofrecer, por parte del domingo es el Día del Señor, donde celebramos la lectura de Jesús sobre el pecado y la muerte, pues qué mejor regalo ofrecerlo con la Semana del Purgatorio. Entonces, las indulgencias parciales, plenarias, en nuestra pequeñez, en nuestra cotidianidad podemos nosotros ofrecerlo. Estar con eso buscando primero la conversión y tratando de llegar a la santidad que el Señor nos pide. Sean santos como su Padre del cielo santo. Y Él nos pide eso. Entonces, no solo lo hagamos por nosotros así en este camino que estamos aquí en la vida, hay muchas almas de seres queridos que cuando estaban aquí les decíamos que los queríamos, que como lo quería, mi mamá como la quería, mis amigos, mis hermanos, pero cuando ya no los vemos, entonces nos olvidamos. Nos olvidamos de ellos, pues ya no ofrecemos, no nos recordamos de ellos, mucho menos una misa, orar por ellos. Incluso las visitas a los cementerios pueden ser un motivo para poder orar por ellos. Siguiendo siempre lo que nos pide la iglesia de nuestro estado en gracia y nuestros sacramentos, que es nuestra contribución o nuestro requerimiento para poder ser nosotros realmente intercesores por ellos. Pues muchas gracias, hermana Silvana, por todo esto que nos ha compartido. Pues haciendo una síntesis de todo, de los pecados veniales, pecados mortales, sobre las indulgencias plenarias, todo lo que podemos hacer por nuestros hermanos. Aquí nuestro hermano Luis pues nos compartió sobre los pecados veniales, nos explicó que los pecados veniales pueden ser por defecto o fragilidad, un enojo, pues una mala palabra. Esos son los pecados veniales que nosotros en un acto de contrición, al iniciar la misa, cuando hacemos el yo confieso, se nos perdona. El pecado mortal se refiere confesión, no se puede perdonar por este acto de contrición o el yo confieso. El pecado mortal necesita 3 elementos. Es el que se hace por malicia, lo podemos distinguir muy bien. Es cuando yo sé que voy a hacer daño. Es fácil saber cuando se está cometiendo pecado mortal. Lo podemos ver a través de la escritura allá con Caín y Abel. Es cuando nosotros ya somos advertidos, la conciencia ya sabe, pleno, materia grave, pleno conocimiento y libre consentimiento. Caín ya sabía, ya había sido advertido por Dios que lo que iba a hacer era malo. Él hizo un plan y ¿qué hizo? Lo ejecutó. Ahí está el pecado mortal, hermanos. Cuando nosotros sabemos que es malo aquello que vamos a hacer, hacemos el plan y lo ejecutamos. Hay que tener mucho cuidado sobre esto.
Y un punto bien importante que me encantó que haya tocado mi hermana es sobre cómo podemos ayudar a nuestros almas, a nuestros hermanos de las almas del purgatorio, porque nosotros muchas veces pensamos que los estamos ayudando, pero un punto importante que se necesita es estar en gracia, y a veces nos olvidamos. Esos puntos que dio muy importantes para ganar la indulgencia plenaria o parcial, estar confesado recientemente, recibir a nuestro Señor, orar por el Papa, yo creo, en todos el mundo, pues se necesitan esos puntos para ganarnos las indulgencias plenarias. Y hermanos, esperemos que a través de este programa, en verdad, se los pedimos eh, con el corazón como hermanos, que hagamos conciencia de nuestros hermanos que están en ese estado de purificación y necesitados de nuestras oraciones, gritando porque los hermanos que están en esta iglesia militante se acuerden de ellos. Ojalá y podamos a través de este programa hacer conciencia de la necesidad que tienen nuestros hermanitos de las oraciones de nosotros, que podamos tener esa conversión de corazón, que podamos tener esa obra de caridad. Acuérdense que hay una obra de misericordia que nos dice orar por vivos y difuntos. Hay que estar atentos, porque si no, como decía mi hermana o mi hermano, no recuerdo quién lo dijo, cometemos ese pecado de omisión, en el cual si caemos en él, nos olvidamos de orar por los vivos y difuntos, pues también podemos estar en el purgatorio por haber faltado a la caridad en este precepto, en esta obra de misericordia que el Señor nos pide. Pues hermanos, tenemos hora, 1 hora 33 minutos. No sé si ya vamos cerrando el programa. ¡Wow! Para que es muy, muy interesante. Aquí nuestro hermano Luis, pues que nos diga qué se viene y para ir cerrando ya el programa. Adelante, hermano. ¿Puedo decir algo antes de que Luis? Claro, claro. Gracias. De verdad estoy fascinada, estoy así, Dios mío, no quiero que termine. También aquí anoté algunos puntos que me parecieron muy interesantes de recalcar. Yo recuerdo escuchando a Alejandro Bermúdez, director de Asiprensa, él confirmaba esto que nuestra hermana Silvana decía. Cuando nosotros oramos, incluso ahora en pecado mortal, es como que si las oraciones quedaran retenidas hasta que nosotros nos confesamos. Una vez nos confesamos, es como que ese muro se quitara y llegaran a Dios. Es así de importante la gracia, ¿verdad? Algo que tenemos que recordar nosotros como servidores es enseñarles a nuestras ovejitas desde que son muy pequeñas que faltar a misa los domingos es pecado mortal. Muchas veces eso no lo enseñamos y la gente que viene acostumbrada a otro estilo de vida, digámoslo así, puede cometer esto, y realmente la ignorancia no nos exime de cometer un pecado mortal. Nosotros con Luis René conocimos a servidores que incluso por haber estado en asambleas o en oraciones fuertes de liberación, ya creían que estaban exentos de ir el domingo a misa. Incluso comunidades que hacían algún evento el día domingo y creían que por eso podían faltar a misa. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con eso. Nosotros no podemos caer como servidores en esa situación, porque hay gente que nos está viendo y que nos sigue, y podemos tener como esa responsabilidad de crear un mal ejemplo. Algo también que me llamaba la atención es la parte de la misericordia que se hablaba acá. La misericordia no es solamente esa compasión que Dios tiene conmigo para perdonarme los pecados, sino como es una relación de dos vías. Yo, para ser agradecido con esa compasión, lo que le entrego es hacer su voluntad. Él puede tener una gran misericordia conmigo, pero no puede ejecutarse completamente ese acto de misericordia si yo no vengo y digo, ok, estoy dispuesto a hacer su voluntad. Es como que quedar incompleto. Por eso es que es tan importante esto. Si Él puede tener misericordia de mí, pero si yo no hago su voluntad, que es la confesión,
que es en estar en gracia, es como que quedar inconcluso y no obtengo la misericordia. Y este programa que se basa netamente en la liberación es importantísimo. Las oraciones de liberación o los temas de liberación no solamente es venir y orar por una persona, es esta intercesión tan valiosa que muchas veces se cree que es pasiva, pero no, es más activa que cualquier otra. Eso también quería recalcarlo. Y en todo el programa yo pensaba en nuestros hermanos separados. Lo que... Un sabotaje, Chomi. Sí, es un sabotaje realmente a ganar la vida eterna, ¿no? Y es algo que solo Dios sabrá cómo lo tratará con ellos al momento de la muerte. Pero se pierden este gran regalo. Y pues es algo que no entramos allí porque no sabemos, no sabemos cómo Dios lo trata, pero eso es lo que quería compartirles y estoy muy agradecida con Dios y con Silvana por haber estado acá con nosotros. Gracias, hermana. Yo quisiera decir algo de las misas. Xiomara, gracias por tu aporte, la verdad, muy certero. Algo de las misas. La Santa Misa es el acto supremo. Incluso cuando nuestra Santa Madre se apareció en Medjugorje una vez, los niños le dijeron, es que fíjate que va a haber misa, entonces dijeron, vayan a la misa, porque ahí está mi hijo, aquí estoy yo, pero en la misa está él. La misa es lo más importante, dentro de nuestra vida debería de ser. Y ¿saben algo? A nosotros, los creyentes, los cristianos, valen más las misas que en esta vida terrenal, en esta iglesia militante, escuchemos con devoción, que las que nos hagan cuando nosotros muramos. O sea, las misas que nosotros asistamos con devoción, con oración, con las intenciones o escuchando el evangelio, aprendiendo, convirtiéndonos poco a poco, nos van a servir más que una misa diaria, las misas gregorianas que hagan por nosotros o hasta que lleguemos al cielo. Y lamentablemente los hermanos que pues logran alcanzar la misericordia y fallecen y van al purgatorio y que no asistieron a misa, que no hicieron con las debidas disposiciones, que lo hicieron con frialdad y tibieza, no le aprovechan igual. No le aprovechan igual todo lo que podamos interceder. Hay que hacerlo, pero por eso están a veces unos, están en el tercer nivel, en lo último, porque fallaron en esto que es a veces tan obvio para unos, pero para otros no lo es todavía. Y yo quería terminar primero diciendo, y no sé qué te parece, Chomi, y qué te parece, Antonio, si continuamos con el tema del purgatorio, pero ya con las experiencias de los santos, ya las experiencias de los exorcistas, porque han encontrado desde el 2013 a la fecha posesiones de almas errantes. ¿Qué son las almas errantes? ¿Qué nos dice el folclore de nuestros países? Yo tengo un relato que contarles, pero también cómo los exorcistas, decía el padre Gabriel Amort y el padre Fortea, como si nos encontramos en una oración de liberación con un alma, con una persona, sí, que está errante, que está en ese limbo, tenemos que saber qué son y tenemos que saber guiarlos al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Ha pasado, está pasando, está creciendo y podemos contar, ahorita que miraba yo los documentos que trajo Silvana, cualquier cantidad de experiencia de los padres de la iglesia, de los santos, de María Sima, que es una venerable amiga de San Juan Pablo II y el padre Stefano Gobi, y ella nos hablaba, que cuando el alma muere, nos contaba que van a su propia velación, van esperando el juicio personal. Vamos a hablar un poquito del juicio personal en el próximo programa y de alguna manera saber, mis hermanos que nos están escuchando, no caigamos en los errores. Había una persona muy buena, pero no sabíamos si odiaba a alguien, si tenía rencores, si era una persona dura de corazón, si esa persona iba a misa, si esa persona realmente tenía una vida piadosa, y todo el mundo caemos, más ahorita con el COVID. Llegamos y le damos el abrazo, mi hermano, mi hermana,
su papá, su hermano, su pareja ya está en el cielo, ya está gozando del amor de Dios. Cuidado, eso no es doctrina católica, hay un proceso, hay que pedir por las almas. A veces miramos ahorita en la velación cuando hay, porque aquí por lo menos en Guatemala puedo decir que si una persona muere por COVID, tienen 6 horas para enterrarlo. Si una persona muere por cualquier accidente, otra enfermedad o cualquier circunstancia, ya son 10 horas. Entonces ya no hay una velación por su alma. Entonces queremos hacer las recomendaciones para que esa alma que está muriendo en un hospital, en una situación, y ya no dé tiempo de hacer una oración, de hacer una misa por él, recomendar qué hacer en estos momentos de pandemia por las almas de las personas que están ahora falleciendo. No podemos terminar este programa sin hablar de todas estas experiencias y especialmente ahorita en la época de pandemia, qué hacer por aquellas personas que fallecen por COVID o por algún tipo de situación, pero que ya no hay velación en las funerarias, ya no hay velación en los camposantos, sino que de una vez se entierra. Entonces nuestra misión como líderes católicos es asesorar a la familia de estas personas y guiarlas para que esta persona alcance la vida eterna. Solo una cosa, hermanos, para agregar, lo pueden tomar en cuenta para el próximo programa. También hay que pensar que hay niños en el purgatorio. Lo decía María Sima, hay niños en el purgatorio. Y no que lo diga ella, porque es la realidad. A partir de los 7 años, un niño tiene una conciencia. Tiene conciencia de lo bueno y lo malo. Un niño y una niña. Entonces, hay niños en el purgatorio. Igual, ¿verdad? Cuando fallecen es un angelito en el cielo y todas esas palabras de esperanza y de misericordia que nos pueden dar a las personas, pero tú como es niño no voy a rezar por él. Hay niños en el purgatorio, hermanos, por favor, no dejemos de rezar. Desde que un niño de 0 a 7 años, no pasa por el purgatorio precisamente, pero a partir de los 7 años que hay una conciencia del bien y el mal, sí pueden estar en el purgatorio y hay niños en el purgatorio. Entonces viene este tema también a que hay que orar por los niños. Si un niño de 10, 12 años, lamentablemente fue llamado a la presencia de Dios, hay que orar por él, porque no sabemos si está en el purgatorio. Entonces, ya terminando el programa... Pues esperemos, hermana, que nos acompañe. Yo quiero agradecer a Silvana, aparte de toda esta información, de toda esta formación que ella me ha dado a mí, ¿sí? Tengo que aclararlo, yo se hago un checklist de todos los horrores, como hemos hablado con Xiomara. Entre mi otro horror era pretender creer que amaba mucho sin orar por esas almas que están en el purgatorio, sin orar por las almas de mis abuelitos, tíos, parientes, primos, amigos que están gozando de la vida eterna. Yo en esto puedo decir, soy nuevo. Aprendí por Silvana y por otras personas, han estado conmigo cuando es día de precepto, cuando es día de indulgencia, me han explicado, me ha empujado. Silvana, hay que confesarse, hay que ir a misa, hay que hacer esto. Yo le agradezco en el corazón porque se ha preocupado por mi alma, y a veces nosotros pensamos que como líderes no necesitamos. Mis hermanos, cuidado. Yo ese buenitis también y lo anoto en mi checklist de horrores, y hoy yo sí públicamente me comprometo, y ya estoy haciéndolo, a orar por las almas del purgatorio y a unirme a hacer las indulgencias todos los miércoles en el día de San José. Aprovechemos que es el año de San José. Con eso termino. El programa continúa, parte 2. No se lo pierdan, mis hermanos. Y primero Dios, también está Silvana con nosotros para relatarnos y contarnos esas maravillosas experiencias de María Sima y contar las experiencias de los santos ya en la práctica. Y nosotros con Xiomara pues contaremos las experiencias de estas almas que están poseyendo a diferentes personas, y aparte de las almas demonizadas que hablaba el Santo Padre Pío y que la Asociación de Exorcistas
ha estado descubriendo actualmente. Es decir, almas de personas muy malas, con mucha iniquidad, que están sirviendo ya como las actividades del demonio para que caigamos todos los hijos de Dios en la trampa y en el sabotaje y no ganarnos el cielo. Con eso termino. Y esperemos y le pedimos a nuestro buen Dios que también a través de este programa nazca ese deseo y amor a todos los que nos van a escuchar por las almas del purgatorio. Que este programa sea una invitación para ustedes. Si no entendieron muy bien sobre las indulgencias, son cómo se ganan, qué debo hacer, acérquense a su párroco, acérquense a una persona preparada, a un grupo de su parroquia, para que les expliquen bien qué tiene que hacer para estar en comunión con nuestros hermanos que están en este estado de purificación y poder ayudarles lo más que podamos. Vamos a pedirle a nuestro buen Dios que este programa pues dé ese fruto de ese amor, que despierte ese amor a todas esas personas que nos escucharon por las benditas ánimas del purgatorio. Pues muchas gracias, hermana Silvana, la dejo para que se despida. Bueno, muchas gracias a todo el equipo, a hermana Xiomara, Antonio, Luis, a todos ustedes que nos están escuchando en toda Latinoamérica. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, a sus corazones, ser parte juntos de este caminar, porque hasta el cielo no paramos. Y yo quiero dejarles una pequeña oración que la hago yo en mi rosario. Y nos recordemos de ellas. A mí me emociona muchas veces cuando rezo por ellas. Siento ese agradecimiento y siento esa gracia, ¿verdad? Que todos nosotros podemos alcanzar y tener, y ese compromiso que tenemos con nuestro Dios de llevarle más almas que lo alaben y lo glorifiquen y cumplir con esa obra de misericordia. Entonces yo les pido que recemos por ellas y nos acordemos diciendo: ánimas de purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios las saque de penas y las lleve a descansar. Amén. 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 Pues de una vez, hermana Silvana, haga la oración final, ya para irnos. Bueno, muchas gracias, amado Dios, amado Señor. Gracias por permitirnos ser instrumentos de tu palabra, del magisterio de la iglesia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos ilumina, nos guía. Gracias, Santísima. Queremos agradecerte, queremos honrarte, porque tú eres una madre amorosa que nos enseñas y nos enseñas también con tus hermanos, que son tus hijos, también tus hermanos de la iglesia purgante. Como cuerpo místico de Cristo, nos unimos a la iglesia triunfante, también a la iglesia purgante, y nosotros aquí, caminando en este valle de lágrimas, pedimos tu intercesión, Madre Santa. Bendice a este proyecto, a estos hermanos que están buscando hablar, evangelizar, catequizar, a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar, para que esta palabra realmente sea una semilla en su corazón y dé los frutos de conversión, de penitencia y de santidad. Gracias, Madre, gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Nos despedimos con la presencia trinitaria, decimos gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, ten piedad y misericordia de las almas del purgatorio. Santa María del Rosario, ruega por las almas del purgatorio. San José, ruega por las almas del purgatorio. Santas y santos del paraíso, rueguen por las almas del purgatorio. Que así sea. Amén. Que así sea. Amén. Hermana Xiomara, despídase. Gracias a todos por haber estado con nosotros y por la comprensión de verme aquí a través de una imagen, pero aquí he estado con ustedes, feliz, bendecida de este programa, de tener aquí a nuestra hermana Silvana y de todo este conocimiento tan maravilloso que nos ayuda a llegar al cielo. Así que un abrazo espiritual para todos ustedes y los esperamos en el siguiente programa, que ya quiero que empiece, se los confieso. Estoy fascinada, así que Dios los bendiga y nos vemos. Pues muchas gracias, queridos hermanos, por habernos acompañado. Los esperamos el próximo programa, el próximo domingo, para dar continuidad de esta realidad del purgatorio y de nuestros hermanos que están en ese estado. De tarea, pues les dejo orar
por nuestros hermanos. No se olviden orar siempre por ellos para no caer en este pecado de omisión. Recuerden siempre en su oración personal, recuerden siempre en la Santa Misa, recuerden siempre en todo momento ofrecer todo lo que hagan por nuestros hermanos que están en el purgatorio. Pues nos vemos hasta el siguiente programa. Hasta luego. Chao. Adiós, adiós. Buenas noches a todos. Bye. Dios los bendiga. Bye.